Hola, soy José Lira, esto es EPOGE, en qué es la inteligencia emocional y cómo cultivarla. El tema de la inteligencia emocional es uno de los temas más importantes que me he encontrado en mis últimos tiempos como tutor universitario y como profesor, también como persona, y es probablemente una de las habilidades más importantes que tengamos que desarrollar en nuestra vida, probablemente muchísimo más que las propias habilidades académicas. Una de las discusiones clásicas en el ámbito de la psicología es la naturaleza, función y características de la inteligencia. Fundamentalmente, la pregunta es si la inteligencia es un proceso cognitivo unitario o si más bien posee un carácter multidimensional o multifactorial. Una de las aportaciones centrales en este debate es la que nos proporciona Howard Gardner y su teoría de las inteligencias múltiples, en las que identifica las siguientes: la lingüística, la musical, la lógico-matemática, la espacial o corporal sinestésica, que sería, por ejemplo, la que tendría más desarrollado un bailarín o un deportista; la inteligencia personal, tanto en su ámbito intrapersonal, es decir, la que tiene que ver con el conocimiento de nosotros mismos o el diálogo interno, como la inteligencia interpersonal, que implica el conocimiento e interacción con los demás. Es en esta última dimensión donde se encuentra la inteligencia emocional. Hay que partir del hecho de que no solo somos seres racionales, sino también seres profundamente emocionales. Las emociones desempeñan un papel fundamental en nuestra vida, sobre todo en situaciones difíciles. Vivimos en una sociedad orientada por la acción racional, es decir, por aquellas acciones cuyo propósito es alcanzar fines concretos. Valoramos la inteligencia matemática, económica o técnica, pero marginamos nuestro mundo subjetivo y emocional, ya que a menudo lo vemos como un ámbito que obstaculiza a la racionalidad y a la técnica. Uno de los estudios fundamentales o una de las referencias más importantes en este campo es el texto de Daniel Goleman, Inteligencia Emocional. Una de las conclusiones centrales de Goleman es que la inteligencia emocional puede resultar tan decisiva o incluso más que el índice proporcionado, por ejemplo, por el coeficiente intelectual. Somos, de un modo inevitable, seres racionales que se encuentran guiados e influidos en todo momento por sus emociones y sentimientos, los cuales juegan un papel fundamental en nuestras decisiones cotidianas. De tal modo, la inteligencia emocional está referida a una serie de habilidades y herramientas que dependen mucho de su cultivo y educación, así como de su práctica y reflexión cotidiana. Una persona con un alto coeficiente intelectual, si es que queremos utilizar esa métrica, no necesariamente las posee o es consciente de ellas y de la importancia que tienen en su vida. Incluso hay situaciones donde personas con un alto índice de coeficiente intelectual cometen errores graves cuando se entregan a sus pasiones e impulsos emocionales de forma irracional. Es a lo que Goleman llama cuando listo es tonto. Entre las características más importantes de la inteligencia emocional establecidas por Goleman se encuentran las siguientes: la capacidad de motivarnos a nosotros mismos, perseverar en el empeño a pesar de las frustraciones, diferir las gratificaciones, regular nuestros estados de ánimo, evitar que la angustia interfiera en nuestras facultades racionales, así como la capacidad de confiar y empatizar con los demás. Uno de los pasos fundamentales para el desarrollo de la inteligencia emocional es el conocimiento de uno mismo, mediante el cual podemos tomar conciencia de nuestras emociones, lo cual constituye la base para el desarrollo de las demás habilidades emocionales, como el autocontrol. El autoconocimiento implica el estar consciente de los estados de ánimo que tenemos nosotros mismos, fundamentalmente sin intentar reaccionar ante ellos y juzgarlos. En este sentido, se trata de lo que podemos denominar la metacognición. ¿Qué es la metacognición? Es la conciencia de los procesos del pensamiento y el metaestado de referirse a las propias emociones. El conocimiento de uno mismo como la condición necesaria para la inteligencia emocional evidentemente proviene de una de las tradiciones filosóficas más antiguas, que es el diálogo socrático y la mayéutica. Para Sócrates, una vida sin examen no merece la pena ser vivida, y es justamente el conocimiento de uno mismo nos invita a hacer esta introspección y esta reflexión en torno a nosotros mismos. En este sentido, la filosofía, en su búsqueda de la verdad a través del diálogo,
Nos va a invitar a articular una vida reflexionada en la que somos conscientes de los mecanismos racionales y emocionales de nuestra mente, logrando un dominio sobre nosotros mismos. La autoconciencia nos lleva a desarrollar un dominio sobre nosotros mismos y a no ser esclavos de nuestras pasiones. Esto es a lo que los griegos llamaban acrasia, es decir, el actuar contra aquello que es mejor para nosotros o lo que es más justo, entregándonos a la ibris, que es esta especie de locura, de desenfreno, desmesura y arrebato con el que los dioses castigaban a los hombres. Es el castigo que, por ejemplo, envían a Aquiles en Troya. Frente a la acrasia, los filósofos griegos ponderaban el lugar de la sofrosine, es decir, el dominio de la voluntad sobre las pasiones, la cordura y la moderación, lo cual será llamado más tarde en el mundo romano como temperantia o templanza. Tal dominio se relaciona también con la frónesis aristotélica, es decir, aquella sabiduría práctica que nos dice qué es lo correcto o justo como guía para nuestros actos. La inteligencia emocional tiene, como hemos visto, como condición necesaria el conocimiento de uno mismo y la introspección sobre aquellas emociones y los mecanismos que determinan nuestras acciones. Esto es fundamental, por ejemplo, en un proceso de diálogo terapéutico donde se busca hacer consciente lo inconsciente. Podemos ver que entonces la inteligencia emocional resulta una de las habilidades determinantes que van a influir profundamente en otras habilidades del pensamiento y en nuestras facultades cognitivas. Influye demasiado en nuestra capacidad de pensar, de planificar, de analizar y de evaluar. Hay que pensar que emociones como el enojo, el estrés, la ansiedad y la depresión pues poseen fuertes consecuencias en la capacidad de procesar información y de concentrarse. El éxito académico y el éxito laboral está determinado pues por aquellos hábitos y rutinas a largo plazo que están construidas por emociones positivas. Por ejemplo, el entusiasmo, la motivación y la confianza, y esto a su vez pues es el fundamento de la perseverancia en las disciplinas en las que nos desempeñamos. Es en este sentido que se puede entender plenamente por qué Goleman considera la inteligencia emocional como la aptitud maestra que nos va a permitir pues guiar nuestras capacidades hacia la excelencia. El conocimiento de nosotros mismos y la conciencia de nuestras emociones, sentimientos y la forma en la que los afrontamos pueden llevarnos a la adopción entonces de determinadas pautas y actitudes para la acción que pueden ser caracterizadas como emocionalmente inteligentes. Uno de los puntos más importantes aquí es lo que los psicólogos llaman las estrategias de afrontamiento adaptativo. ¿Qué serían estas estrategias de afrontamiento adaptativo? Son aquellos recursos y tácticas que puede utilizar para hacer frente de un modo inteligente y positivo a situaciones que pueden ser factores de, por ejemplo, de ansiedad, de estrés o de enojo, de tal modo que yo pueda encontrar creativamente soluciones ante los problemas que enfrento en mi vida personal o académica. Es en este sentido en que hablamos de actitudes emocionalmente inteligentes, como el optimismo. El optimismo significa el poseer buenas expectativas de que las cosas irán bien en razón de nuestros recursos y las decisiones que tomamos hacia este objetivo. El optimismo pues debe de estar fundado en un análisis realista, pero una nota que define al optimista es que los fracasos se deben a factores que pueden cambiarse y de este modo conseguir realizar la tarea que nos hemos propuesto. Otra de las actitudes emocionalmente inteligentes es la esperanza. La podemos definir como la creencia fundamentada en nuestra voluntad
y recursos para llevar a cabo nuestros objetivos, lo que nos da la capacidad para automotivarnos y no rendirnos ante estados de ansiedad o ante pensamientos derrotistas. La esperanza nos va a ayudar a desarrollar una confianza en nuestra capacidad para afrontar los problemas y también ser flexibles y creativos ante ellos. Las personas que poseen un autoconcepto positivo son más capaces de actuar de forma independiente, de elegir y tomar decisiones, interactuar con los demás, así como afrontar nuevos retos y asumir tanto sus responsabilidades como sus fracasos. Finalmente, es importante observar que existe una vinculación entre la inteligencia emocional y el liderazgo, ya que el desarrollo de mi propia inteligencia emocional y de ser autoconsciente de mis emociones me puede llevar al desarrollo de la inteligencia interpersonal, es decir, a desarrollar la capacidad de percibir adecuadamente las emociones y sentimientos de los demás. Esto puede ser llevado al fin de movilizarles, inspirarles, influirles, persuadirles y también de tranquilizar a otros de un modo efectivo. Este pues es el fundamento del liderazgo y de sus habilidades esenciales, como el manejo y organización de grupos, la negociación de soluciones y también la habilidad de percibir las emociones, motivos e intereses de las personas. Es por ello que aquí podemos observar también una fuerte vinculación de la inteligencia emocional con la empatía. Una persona emocionalmente inteligente es capaz de empatizar con los sentimientos y situaciones de los demás, lo que nos motiva a ayudar y a ser solidarios con otros. Nos encontramos aquí frente al fundamento del altruismo.